En la historia de México, no todos los sucesos están ocultos en leyendas antiguas o ruinas olvidadas. Algunos se escriben con tinta de corrupción, silencio y miedo. El día de hoy, acompáñame a mirar de frente los 5 peores acontecimientos donde el gobierno mexicano escribió su propio misterio. La leche radioactiva. En 1986, al otro lado del mundo, sucedió el incidente de Chernobyl. Este tan famoso donde por un mal manejo de un simulacro, un reactor explotó, y con esto liberando cientos de elementos radioactivos al ambiente, donde eventualmente el viento se encargaría de esparcirlos por toda Europa del Norte. Una vez que estos elementos radioactivos del ambiente llegaron a Irlanda, contaminaron los suelos donde había pasto que comían las vacas, y bueno, vacas que contaminaron su leche con todos estos elementos. Y México era el país que compraba esta leche radioactiva, siendo que ya había advertencias de la OMS sobre que esta leche no era apta para consumo y hubo advertencias directas hacia México. Pero este señor, Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Salud de México, decidió que no era tan importante la salud de los mexicanos, sino que prefirió no hacerle el feo a Europa por miedo a quedar mal y prosiguió con la compra de la leche contaminada. Y es ahí donde entra la CONASUPO, que es la que se encargaba de producir y repartir la famosa leche liconza. Y así fue. Sin que a nadie le importara la salud de los mexicanos, se entregó leche radioactiva como si nada, y a quienes intentaron advertir de los peligros de esta, se les hizo la vida imposible, por parte del gobierno, obviamente, como fue el caso del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, a quien incluso intentaron hacerle un juicio por alta traición, ya que él advirtió que la leche no debía consumirse y era peligrosa. Esto debido a que él ya había presenciado efectos negativos sobre la salud de las personas que habían consumido la misma. Entre 1987 y 1999, la cantidad de niños que habían muerto a causa del cáncer habían aumentado considerablemente. Esto según médicos oncólogos y el Instituto Nacional de Pediatría. Sin embargo, como siempre, no se le pudo dar un seguimiento exacto a las consecuencias de este caso, ya que el mismo gobierno hacía lo posible minimizando la situación y hasta desapareciendo expedientes que no eran solo papelería. Eran el sufrimiento de cientos de niños que habían atravesado una enfermedad horrible a causa de la indiferencia del gobierno, niños que pasaron días aterradores en hospitales sin una explicación, niños cuya muerte se pudo evitar si el gobierno hubiera elegido su salud por encima de quedar bien a través del comercio. La matanza de Tlatelolco. Nos ubicamos ahora en el 2 de octubre de 1968. Día en el que estudiantes, profesores y personas que simplemente simpatizaban con el movimiento estudiantil se encontraban protestando en la Plaza de las Tres Culturas. Todo esto de manera pacífica antes de ser asesinados a sangre fría e incluso torturados y desaparecidos por militares mexicanos. Este acontecimiento, además de ser uno de los más importantes históricamente en México, también es uno de los que más misterios tiene, ya que por muchos años hablar de este evento estaba prohibido, y el gobierno, junto a medios de comunicación de la época, como lo eran los periódicos, se encargaban de lavar lo que había sucedido. Pero, cosas como la famosa bengala verde, que cayó desde un helicóptero, no se podían silenciar del todo. Cuando esta bengala cayó, se les dijo a los participantes que no pasaba nada. Sin embargo, hubo quienes identificaban ya esta bengala como una señal de avance militar y comenzaron a alterarse. Y justo tras esta señal comenzaron a caer balas contra los manifestantes. Sus cuerpos caían uno tras otro, con ciertas y curiosas excepciones. En su momento se mencionaba también, entre sombras, que dentro de la manifestación hubo infiltrados. Estos infiltrados que con un guante blanco e identificaciones extrañas evitaron ser parte de los asesinados. Y hoy día sabemos que esto es verdad, gracias a que casi 30 años después de los acontecimientos se comenzaron a liberar fotografías del día, donde se puede ver a personas vestidas de civiles, pero estas personas que ejercían violencia sobre los estudiantes estaban utilizando un guante blanco. Ese día, cientos de cuerpos fueron arrastrados por camiones militares y hasta camiones de basura.
cuerpos que jamás se supo dónde terminaron, seres humanos que probablemente pasaron por cosas horribles antes de ser finalmente asesinados, dejando a cientos de familias en eterna espera. Ese día, militares entraron a departamentos llevándose a quienes se les antojaba. Cometieron infinidad de abusos inimaginables. Ya no solo se trataba de cumplir sus órdenes despreciables, sino de dejar salir su lado más asqueroso a voluntad, ya que sabían que de cualquier modo no habría consecuencias. Se dice que incluso los acontecimientos de la masacre de Tlatelolco fueron filmados de manera profesional por órdenes del mismo Díaz Ordaz, quien quería revivir su gracia una y otra vez, pero que los archivos fueron destruidos en un incendio de esos accidentales muchos años después. Y seamos honestos, ¿quién a estas alturas dudaría que esto es verdad? Antes de continuar al siguiente punto, te invito a que te suscribas al canal y que le des like al video si es que te gusta, y así me dan más ganas de volver a hacer otro, porque en serio, investigar esta clase de cosas no es agradable. Ahora toca el caso Ayotzinapa, que comienza el 26 de septiembre de 2014, donde los estudiantes de las escuelas normalistas de Guerrero se estaban preparando para asistir a la Ciudad de México. Esto para conmemorar justamente los acontecimientos de Tlatelolco que recién les comenté, pero con esto realizaban una práctica que para muchos resulta cuestionable: el secuestro de autobuses en la terminal. Esto para poder utilizarlos como transporte hasta Ciudad de México. Desde días previos a su partida, estos tomaban varios vehículos y los acumulaban en la escuela rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Esto sucedía cada año sin mayores imprevistos, pero ese día, con 2 autobuses de la compañía Estrella Dorada, aproximadamente 100 estudiantes salían de Ayotzinapa a Iguala, como a eso de las 6:30 de la tarde, sin sospechar nada de lo que estaba por pasar. Mientras avanzaban, iban sumando autobuses hasta llegar a la cantidad de 5, donde uno de ellos pareció incomodar la, entre comillas, fiesta de la señora María de los Ángeles Pineda Villa, quien era la esposa del entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, quienes hoy día son señalados directamente de orquestar la persecución de los autobuses, donde patrullas de policía interceptaban sin mediar palabra a los estudiantes y les arrebataban la vida. Tan fue así, sin mediar y sin piedad, que los policías terminaron interceptando, por error, también el autobús de un equipo de fútbol local, que nada tenía que ver con los estudiantes, y asesinaron a 3 jugadores. Pero hablando de los estudiantes que, por decirlo de un modo bastante fuerte y entre comillas, no tuvieron la suerte de morir de un disparo en ese momento, se encuentra por ejemplo Julio César Mondragón, quien fue encontrado con el rostro desollado. Y bien, al menos a él se le encontró y se le pudo identificar, porque no por nada a este caso se le conoce como los 43, ya que no sabemos qué clase de cosas horribles hayan pasado antes de su trágico final. Porque si algo como un desollado se nos fue permitido encontrarlo, imaginen qué cosas son las que el gobierno ocultó en los demás. Y de la supuesta verdad histórica señalada por el presidente Peña Nieto, donde se menciona el basurero de Cocula, ya ni hablar. La masacre de Allende. Los Zetas es este grupo armado que aterrorizó a México por años, sembrando violencias sin precedentes. Existe un México antes y después de ellos. Sin duda, uno de los grupos más relevantes de la historia de México. Esto comienza el 18 de marzo de 2011. Los Zetas entraron al pequeño pueblo de Allende bajo órdenes del Z-40 y Z-42, buscando a quienes ellos estaban seguros de que los habían traicionado, filtrando información a la DEA. Pero aquí algo fue diferente, ya que el grupo armado no tuvo distinción entre nadie del pueblo, y cuando digo nadie, es nadie. Los Zetas irrumpían en las casas y se llevaban a todos quienes tuvieran el apellido Garza a un rancho donde les despojaban de sus pertenencias y revisaban sus celulares para seguir buscando más víctimas. Y dirás, ¿qué tiene que ver el gobierno aquí esta vez? Pues bien, militares y policías tenían prohibido atender las llamadas de auxilio de los habitantes. Se les había advertido con antelación que esto iba a suceder y que no tenían permitido ni siquiera acercarse o responder el teléfono, y estas órdenes no fueron hechas por medio de amenazas o algo similar, sino que llegaron por sus mismos superiores,
ya que todos estaban comprados y pertenecían a la nómina de este grupo. Además, tenían una orden de detener ellos mismos a cualquiera que estuviera alrededor y que fuera de apellido Garza, y después debían entregarlos a los Zetas. De nuevo, no importaba quién fueras, ya que esto iba más allá de un ajuste de cuentas. Esto se trataba de dejar un mensaje a todo México: no puedes ir en contra de los Zetas. La policía ignoró cerca de 250 llamadas que reportaban lo que estaba sucediendo. Y para que te des una idea de a qué me refiero con que no se hizo distinción ante nadie, la víctima más joven tenía menos de 4 años. Cerca de 300 personas fueron asesinadas y calcinadas en Allende. Fueron rociadas en gasolina y prendidas fuego por más de 6 horas, donde al final no quedaba nada de ellas. Muchas jamás pudieron ser identificadas y otras más quedaron simplemente como desaparecidas, ya que tras el fuego era verdaderamente imposible saber si lo que estaba ahí era un ser humano. Y como podrás adivinar, después de los hechos, el gobierno trató de disfrazar cifras y ocultar lo más posible los hechos, pues todo esto sucedió en 2011 y no fue hasta 2014 que el gobierno envió por primera vez peritos a revisar el rancho donde se habían cometido estos actos. Y solo se hizo debido a la presión externa que se llevaba ejerciendo por parte del pueblo y medios por todos estos años. Ese día, todo un pueblo desapareció y el gobierno fingió que no pasaba nada a cambio de unos pesos cada mes. La pedofilia como negocio y atracción turística. Para este punto del video, elegí este tema porque, aunque abordaré todo desde un caso específico, se sabe que no es el único, y que no fue solo un hecho puntual, sino que cosas como esta siguen sucediendo en todo el país hasta el día de hoy. Ya vimos que en México se puede ser víctima del gobierno en cualquier momento, pero ¿qué pasa cuando estas víctimas son niños? Niños inocentes seleccionados específicamente por su situación de vulnerabilidad. Fue en 2004 que Lidia Cacho decidió sacar a la luz que México era un paraíso para enfermos abusadores de menores, ya que ellos estaban protegidos por los políticos en México, que les daban absoluta libertad de actuar y que incluso ellos mismos ofrecían menores como si se tratara de mercancía cualquiera, a sus amigos y socios, y que además ellos también participaban en los hechos como si no fuera nada grave. Y también se habló de la producción de material pornográfico que se realizaba y distribuía también con protección política. Ella expuso todos estos actos en un libro llamado Los demonios del Edén, donde su título hace referencia clara a cómo se vivían los abusadores en el país. Todo esto le trajo fuertes consecuencias. Nos ubicamos específicamente en Acapulco, un lugar sumamente turístico, y uno naturalmente pensaría que el turismo se debe a sus hermosas playas, pero Lidia nos demostró que estábamos equivocados, y que el turismo aquí era en grandes medidas turismo sexual, ya que los mismos hoteles ofrecían habitaciones con la, entre comillas, compañía de un menor de edad. Estas prácticas no se realizaban escondidas, ni era algo que tuvieras que escarbar demasiado para encontrar. Literalmente, los hoteles lo promocionaban como cualquier otro servicio. Y es aquí donde entra Kamel Nassif, un viejo libanés que desde antes de que se supiera que era un pedófilo ya se le conocía por ser desagradable y explotar a sus empleados en la maquila, haciéndoles trabajar hasta 14 horas en condiciones insalubres y aprovechándose de su necesidad y falta de estudios. Este se hizo amigo de Zucker Kuri, otro viejo igual de desagradable y del mismo origen que él. Ambos tenían una red de trata donde reclutaban niñas bajo promesas falsas, las grababan y luego las extorsionaban con este material para poderlas vender sin que ellas fueran a decir nada por miedo. Ambos personajes fueron fuertemente señalados en el libro de Lidia, y ellos decidieron actuar de la peor forma, ya que no solo estaban asegurando que ellos no tenían estos comportamientos de manera descarada y acusaban a Lidia de mentirosa, sino que el 16 de diciembre de 2005 Lidia fue secuestrada por órdenes de Nassif en complicidad con el gobernador de Puebla. Agentes de la Procuraduría General de Puebla la subieron a un coche random y le hicieron dar un viaje de más de 20 horas donde fue torturada e incluso intentaron abusar de ella, todo esto para después encarcelarla. Por medio de una llamada que le llegó a una amiga de Lidia es que sabemos que Nassif no solamente pidió que encarcelen a Lidia, sino que también pidió que fuera violada. Y en otra llamada le da las gracias al gobernador ofreciendo, entre comillas, botellas de coñac. Y bueno,
En el contexto en el que estamos hablando, ya sabrás que por botellas ciertamente se refiere a niñas. Ya ni siquiera su propio abogado quería seguir representando a este viejo, y él mismo decía que era un pervertido. Imaginen el nivel de cosas que estamos tratando que ya ni tu dinero convencía a un abogado de seguir dando la cara por ti. Nassif se logró escapar a su país, o mejor dicho, lo dejaron escaparse hasta mayo de 2021, que el gobierno del Líbano lo agarró y lo regresó a México, donde de nuevo le lavaron la imagen y dijeron que no había pruebas suficientes para acusarlo de absolutamente nada. Y en julio anularon su búsqueda y captura. Poco después, medio lo quisieron meter en problemas por deudas fiscales, pero ni así hicieron nada. Simplemente no se hace justicia, no solo por Lidia, sino por los cientos de niños y niñas que fueron abusados sexualmente en la red de trata de este asqueroso. El único detenido fue Zukar Kuri en 2011, y este sí fue acusado de prostitución infantil, pornografía y corrupción de menores. Le dieron una sentencia de 112 años que obviamente jamás cumplió, y murió en 2024. Con todo esto, hay que repetir y hacer énfasis en que este caso, aunque fue uno de los más mediáticos y el caso que puso en el ojo público que había un negocio de tráfico infantil que implicaba políticos y empresarios, no es el único, ni se ha terminado. Hoy día siguen sucediendo esta clase de cosas desagradables donde pequeños inocentes son vendidos como objetos a gente que abusa de ellos de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Esta clase de redes no desaparecen, sino que al contrario, cada día aumentan más y se vuelven más sofisticadas en sus métodos. No hay que olvidar que México tiene el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil y el segundo lugar mundial en producción. En 2022, en el mundo existían 16.700 cuentas de pornografía infantil, el 73% estaban en México. Todos estos números no son en vano. Nos muestran la realidad de un gobierno corrupto y una sociedad podrida que nos hace pensar que en México es ilegal ser buena persona.